Buen día, somos Santiago Soto, Tomás Mazo y vamos a presentar el resultado de nuestro proyecto titulado Percepción estudiantil sobre el desarrollo de la competencia en lectura crítica y análisis textual en inglés a través del curso de literatura inglesa. Principalmente esta investigación nace como de la curiosidad que se tiene porque en el proyecto de programa se pone cierta enfoque, bueno, hay una división entre las materias de fundamentación que uno puede ver y dentro de eso se encuentran los estudios literatos y cultura. Entonces desde allí se ve como que esta materia va a ayudar a que justamente la persona desarrolle críticamente el sentido del análisis sexual mediante la literatura. De ahí que también nos preguntamos un poco si realmente era como una materia que sirviera como para desarrollar en sí estas competencias, para que la persona en sí terminara aumentando o mejorando su análisis cuando se enfrenta a ciertos sexos. Exacto, y bueno, nuestra pregunta fue más enfocada respecto a las percepciones las cuales tienen los estudiantes, en este caso que actualmente se encontraban cursando esta materia, más que todo en el desarrollo de la lectura crítica y del análisis textual. Como la materia de literatura, a pesar de ser de fundamentación, puede contribuir realmente al desarrollo de estas dos competencias, o solamente pues se utiliza como para rellenar el programa. Entonces ya acá proponemos nuestro objetivo general, que justamente viene de la mano con lo que decía Tomás, y va a ser determinar la percepción en estudiantes del curso de literatura inglesa en 2025-2 de la Universidad Nacional de Colombia sobre la incidencia de esta asignatura en el desarrollo de sus competencias de análisis sexual y lectura crítica, en inglés específicamente. A partir de esto se desglosaron 3 objetivos específicos para poder llevarlo a cabo. En el primero buscamos justamente describir esas percepciones que los individuos, los estudiantes decían tener respecto a cómo estaban sus niveles de competencias en análisis crítico y lectura. Luego de esto nos propusimos como identificar los cursos o qué actividades justamente se manejaban dentro de la metodología de la clase para que podrían ser sujeto de estudio, así como de interpretación después. Y por último, se conectan estas dos. Analizamos las percepciones que presentaban los estudiantes con las metodologías y las actividades para ver cómo se conectaban y de qué manera incidían en la percepción que tenían. Digamos, para lograr todo esto, primero también nos plantamos en la idea y en diversos autores de cómo es o cómo se percibe la lectura, qué es, y pues entendemos que es algo multidimensional y que según la persona deben existir estrategias cognitivas para poder realizar el proceso de lectura, porque pues no es un proceso pasivo, ¿sí? Es un proceso en el cual uno desarrolla capacidad de entendimiento y comprensión para poder extraer todo de las lecturas que nos muestran. Luego de esto pasamos al apartado de análisis sexual. A partir de ciertos autores se logró como condensar en el hecho de que este es un proceso que no tiene como fin examinar cosas que están por encima, sino la cohesión, la coherencia, las macroestructuras que brindan los sexos justamente para generar un sentido global que la persona puede tener sobre esto, sobre la idea. Y seguimos con otro apartado que fue el de lectura crítica específicamente, porque en esta vemos ya cómo se utiliza para analizar las dinámicas y las relaciones de poder también que existen dentro de los textos y pues cómo desarrollamos esta habilidad. Y por último, como también habíamos mencionado en los objetivos, se buscaba relacionar de cierta manera las metodologías, ver de qué manera el hecho de que la clase se llevara así, de X manera, influía en que las personas justamente vieran un avance. Entonces para eso propusimos el complemento, bueno, el de elementos curriculares, que es otro de los aspectos importantes para tener en cuenta en el análisis. Y este justamente habla sobre las metodologías, las actividades, los contenidos que se ven en clase
y que de alguna manera generan un desarrollo competencial en la persona. Y siguiendo con nuestra investigación, fue de un enfoque mixto. Tuvimos una muestra de 21 personas, las cuales todas estaban cursando la materia de literatura inglesa en este 2025-2, y usamos dos instrumentos, los cuales fueron una encuesta tipo Likert y un narrative framework, que es como un tipo de diario. Con este recolectamos lo cualitativo y se analizó según la recurrencia, digamos una categorización según la recurrencia de cada una de las cosas, y con el de la encuesta tipo Likert se hizo pues lo cualitativo. Entonces, básicamente, como mencionaba Tomás, desde la encuesta nos permitimos tomar como ciertos datos que parecían más cerrados, pero al complementarlo con los Narrative Framework, ayudaba a que justamente las personas se explayaran un poquito más, dando explicaciones sobre lo que ellos estaban sintiendo en el momento, porque fueron 6 preguntas distintas planteadas, lo que ellos veían que les estaba gustando en el momento, cómo creían que influía. No simplemente responder una opción de enumerar de 1 a 5 según si creían que aprendían o no, sino tratar de dar más explicaciones, qué les gustó, qué obras que leyeron, qué manera que utilizaban el salón, todo eso para poder justamente conectar las dos respuestas. Y a partir de esto obtenemos pues nuestros resultados, que dentro del primero, que va a ser como el primer bloque, es la percepción que ellos tenían sobre el análisis textual y justamente la mejora que tuvieron al cursar la materia. Acá se encontró que desde un 23,8 hasta un 52,4% de las personas justamente concluían en que la materia sí de alguna manera les ha ayudado a mejorar, porque han empezado a entender cómo los textos se relacionan de manera social, cómo los textos manejan ciertas estructuras que tienen una necesidad de ser leídas de diferentes maneras dependiendo de qué tipo de texto es justamente, y a partir de eso les ayudaba a construir sus ideas sobre cómo estaban mejorando en respecto a la literatura y a la lectura. Bueno, también seguido de esto se vieron cuáles eran las actividades curriculares que se encontraron más efectivas por parte de los estudiantes, y vemos que hay una coincidencia porque más que todo son el análisis guiado, debates y actividades que son grupales, digamos que más interactivas, y como las que son lecturas asignadas o clases magistrales fueron menos valoradas por parte de los estudiantes. Entonces básicamente acá vemos que justamente el hecho de que estas tipo de actividades tuvieran un acompañamiento más como presente, les daba como ese pie a obtener justamente feedback o comentarios o maneras de ver que era inmediata. Entonces a partir de estos ellos podían entender como qué se debería mejorar y qué se debería cambiar para poder entender el texto que estaban intentando analizar en clase. En el apartado del Narrative Framework se vio que la mayoría de estudiantes pudieron concluir que sí, ya se mejoraron sus 2 habilidades anteriormente mencionadas, y ahora leen con más conciencia, más lento, y tratan no solamente de ver los elementos superficiales, sino que cómo es construido el texto que están leyendo. Y justamente a partir de esto se concluyó que el curso de literatura justamente sí ha sido como un avance respecto a lo que promete dentro del proyecto de programa, pero aunque sí representa un gran avance según la estadística, también hay ciertos estudiantes que indican hay una falta de articulación entre los objetivos que se proponen como materia y la manera en la que la metodología logra conectar con esos objetivos. Por lo que hay como cierto espacio ahí para mejora respecto a la percepción que tenían ellos en el inicio y al final del curso. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, ¿sí? Porque es interesante que puedan tener como un apoyo
y que estos trabajos sirvan de verdad, no solamente como ejercicios investigativos de ustedes, sino que también aporten algo, en este caso pues al departamento o a alguien en la sociedad y no se queden allí como solo ejercicios investigativos. Veo muy bien, vi muy bien yo ya leí todos los trabajos, todos ya creo que les puse nota, muy bien, en general los vi pues todos muy bien, me gustaron mucho el análisis de los resultados y bueno pues nada, los felicito, muy bien, quedo muy contenta. Vamos chicos.